Bueno, entonces vamos a empezar esta noche. Entonces vamos a orar para que Dios pueda hablarnos en este día y pueda entender realmente lo que Dios está permitiendo ese tiempo para poder grabar el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque tú nos permites estar escuchando tu palabra. Permítenos, Señor, que tu Evangelio se enraíce en nosotros, que puedas cambiar, Señor, nuestro destino, ese destino que mucha gente, muchas personas, Señor, desconocen, aquel destino que solamente podemos encontrarnos en ti, Padre. Podemos encontrar en ti, Señor. Gracias a Dios porque tú enviaste a Cristo, el único solucionador de todos nuestros problemas, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Y oramos, Dios, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Jesús. Oramos por este día, dando la bienvenida a cada uno, Señor, de las personas, hermanos, familia, amigos que nos están escuchando por primera vez, ya están siguiendo las enseñanzas, Señor, de todos los jueves, todos los domingos que estamos dando. Gracias por este tiempo. Oramos, Dios, para que tu palabra se establezca en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, se enraíce en nuestro ser y podamos, Señor, realmente conocer cuál es tu deseo para nuestra vida. Damos gracias por este día, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces vamos a empezar en esta noche, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos nuestros amigos, familia, hermanos en Cristo que nos están escuchando, viendo a través de esta plataforma. Ahora vamos a estar enseñando por el YouTube, va a ser grabado, igual se va a enviar a WhatsApp, se va a enviar al Facebook, en fin, en todos los lugares que se puedan estar compartiendo el mensaje de Cristo, ¿no? Así que hoy vamos a continuar con el mensaje básico, número 8, titulado Jesucristo quien cambió tres cosas, ¿no? Cristo o Jesucristo quien cambió tres cosas. De hecho, vemos que Cristo cambió muchas cosas en nuestras vidas, pero hoy vamos a ver tres cosas importantes. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Marcos, el capítulo 3, del 1 al 6, perdón, dice, el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y lo acechaban para ver si lo sanaría el sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le respondió: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruir. ¿Ven? Entonces, vemos aquí la historia del hombre que tenía la mano seca. Cristo lo vino a libertar, lo vino a sanar en el día de reposo. Y como siempre hubo religiosos que estaban viendo si Jesús fallaba, tenía errores para destruir, ¿no?, su vida, su ministerio, pero vemos que Dios siempre usó a Jesús cuando estuvo en la tierra, con su ministerio en la tierra, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Entonces, vemos en este relato de Marcos 3, de que el hombre estaba sufriendo, el hombre estaba sufriendo una enfermedad, y cuando se encuentra con Cristo, recibe una sanidad completa. También en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que Dios sanó a mucha gente, restauró muchas vidas,
a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo está enfermo, el mundo está sufriendo a consecuencia del acta, a consecuencia de que está separado de Dios. El hombre está sufriendo espiritualmente. Eso hace que el hombre sufra mentalmente, sufra físicamente con enfermedades incurables y no encuentra respuesta en ningún lugar. Entonces, Cristo vino a solucionar eso. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Hemos visto en los anteriores mensajes, del mensaje básico 1 al 7, hemos visto que el hombre separado de Dios sufre, porque simplemente nuestros primeros padres pecaron, se originó el pecado original, eso trajo destrucción a la vida del ser humano, porque simplemente murió espiritualmente. Y eso ha traído, es una herencia espiritual que arrastra todo ser humano que está alejado de Dios. Entonces el mundo está enfermo y hay demasiadas enfermedades que el mundo no puede resolver. Los médicos, los científicos, la ciencia no puede resolver tantos problemas que el mundo o que el hombre está enfrentando. ¿Amén? Porque está bajo la maldición del pecado que se originó en Génesis 3, y a raíz de eso se originó los 12 problemas fundamentales que hemos visto en diferentes, anteriormente a diferentes otros puntos que hemos estado viendo. ¿Okay? Entonces, el hombre vive separado de Dios. El hombre, por su separación, vive sufriendo, porque se originó en él un problema espiritual. Entonces, a un problema espiritual la respuesta tiene que ser espiritual. Cuando hemos dado respuestas físicas a las personas a nuestro alrededor, no han encontrado una solución a su problema de origen. Entonces, no solamente el mundo, sino también la iglesia está sufriendo. La iglesia que desconoce estos principios bíblicos. Por eso dice Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual. ¿Y quién habita en el mundo espiritual? Habita Dios. Por eso en Juan 4:23-24 dice que Dios es espíritu. Y todo lo que le adoran a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que Dios habita en un mundo espiritual. Y la iglesia, el mundo desconoce esta verdad, que el mundo está sufriendo a través de un problema espiritual originado en Génesis 3. Pero mucha gente dice, ¿pero qué tengo que ver yo con eso? Mucho. Porque si no entendemos nuestro origen, no entendemos dónde viene todo este problema, vamos a sufrir, estar envueltos en lo mismo, vamos a caer en adicciones, vamos a caer en problemas, en depresión, problemas espirituales, físicos, mentales, en fin, no vamos a encontrar una respuesta a nuestra vida. ¿Ven? Entonces, el mundo desconoce eso. El mundo desconoce que Jesús vino a solucionar ese problema fundamental. Jesús vino a hacer ese puente para unirnos otra vez al Padre, del cual estamos separados. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué hizo Cristo a través del Evangelio? ¿Qué hizo Cristo a través de la cruz del Calvario cuando vino y murió por nosotros? Por eso dice en Juan 19:30 que consumado está. Cristo vino a solucionar todos nuestros problemas, de los desastres de Satanás, de transformo del infierno y todas las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Amén? En Isaías 7:14 vemos un gran misterio que Dios reveló en su palabra, y habla de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice, y la Virgen concebirá, le dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Amén? Entonces, si conocemos ese misterio y lo disfrutamos las 24 horas a través de Cristo, vamos a salir airosos y victoriosos en cualquier circunstancia que venga. Nuestro mundo no va a ser perfecto, va a haber muchas dificultades, pero a través de Cristo, a través de conocer ese misterio, vamos a poder vencer y salir airosos de cualquier problema que pueda venir en nuestra vida. Entonces, si llevamos este misterio en nosotros, vamos a poder salvar no solamente a nuestras vidas, a nuestras familias, sino el mundo entero va a conocer. Amén. Entonces vamos a ver, ya que vemos la introducción, vamos a ver 3 puntos importantes, o 3 cosas que Jesús cambió, que Cristo cambió. El punto número 1, vemos que Cristo cambió el viejo molde que veníamos arrastrando de Génesis 3, el pecado original, el problema fundamental de la humanidad, que estábamos separados de Dios. ¿Amén? Entonces, las personas a las cuales Jesús conoció en el camino, muchos de ellos
Cristo rompió ese molde antiguo que tenían de pecado, ese molde de incredulidad, esa ideología que ponían ellos, muchos de ellos ponían antes de conocer el Evangelio, habían puesto como una barrera, y no podía el Evangelio entrar en ellos, pero a través de Cristo, a través de la palabra, ellos pudieron conocer realmente su estado espiritual. Cristo entró a sus vidas, como dice 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, cuando venimos a Cristo, ese viejo molde del pasado es quebrado a través del Evangelio. ¿Quién lo hace? Solamente Dios a través de Cristo. No lo hace la religión, no lo hace la denominación, no lo hace el pastor, el sacerdote, el cura, Alá, Hare Krishna, Buda, no. La única persona que cambie tu destino, que cambia tu molde, ese molde incorrecto del pasado, solamente es Dios. Amén. Entonces, la obra de Cristo van a surgir en nuestras vidas cuando entendamos realmente que el molde del pasado ha sido quebrado en la cruz del Calvario. Entonces, en Romanos 12, del 1 al 2, vamos a leerlo. Romanos 12, del 1 al 2, dice, por lo tanto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, también nos está hablando a nosotros, dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro verdadero culto. El versículo 2 es clave, dice, pero no te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando entendemos, cuando ese viejo molde es quebrado por el Evangelio de Cristo, vamos a comenzar a ver realmente a Dios obrando en nosotros, Dios obrando en nuestras vidas. Amén. También Hebreos 12, 1 y 2 dice, vamos allá un momento, Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro, está hablando en el capítulo 11, donde habla los héroes de la fe, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces quiere decir que Dios nos está mandando en este día que a través de Cristo, a través del Evangelio, se quiebre ese molde del pasado que nos hace sufrir, que no nos deja avanzar, que nos lleva a tristeza, nos lleva a depresión. Todo ese viejo molde, Cristo lo anuló en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, Cristo anula todo eso en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ver realmente las obras de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en ese camino. Jesús dijo en Juan 14:6 que era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Que nadie iba a llegar al Padre si no era a través de Él. Entonces Él es el camino. Cristo viene como el verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sacerdote a deshacer las obras de Satanás que había en contra de nosotros. Entonces, si rompemos nuestro viejo molde, nuestro destino va a cambiar. Pero ¿cómo rompemos nosotros nuestro molde? A través de conocer realmente el Evangelio, entenderlo. La clave del Evangelio es entender. Orar a Dios para que Dios nos dé inteligencia, sabiduría, para poder interpretar, para poder discernir las cosas espirituales y para que se pueda quebrar ese viejo molde incorrecto que no nos deja ver el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, tenemos que romper ese viejo molde. Tenemos que hacerlo a través del Evangelio, para que poder ver realmente cuál ha sido nuestro pasado y poder ver realmente lo que viene en el presente y lo que viene en el futuro a través de Cristo. Y poder ver cómo está el campo, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros amigos que están sufriendo, porque están desconociendo esta verdad que nosotros estamos conociendo cada día. ¿Amén? Entonces, el punto número 2. Tenemos que romper el molde de hoy, de nuestro presente. Ese molde que no nos deja avanzar,
originado porque el primer molde no ha sabido romperse en nuestras vidas, porque no hemos conocido la profundidad del Evangelio que trae transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que romper el molde de hoy. Entonces nuestros ojos espirituales se van a abrir para poder entender las Escrituras. En Marcos 2, del 13 al 17, vamos a leer. Marcos 2, del 13 al 17, dice el llamamiento de Leví. Dice: después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, que era hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos paralíticos, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesucristo y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Por qué él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, están criticando a Jesús, al autor de la vida. Estos fariseos, estos publicanos, no conocían a Cristo, no conocían la profundidad del mensaje real de Jesucristo. Por eso cuestionaban a Dios, cuestionaban al mismo Jesús. Versículo 7, al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? A los publicanos y a los fariseos. De que ellos estaban mal espiritualmente. Pero si ellos se consideraban que estaban bien, correctamente, que no estaban de Dios, bueno, Dios vino por sus hijos. Dios vino para los enfermos, nosotros que aceptamos nuestra condición espiritual, aceptamos nuestro estado y sabemos que necesitamos de Dios. Pero hay gente que dice: no, yo necesito de Dios. No porque no lo necesite, sino porque no quiere reconocer realmente que está enfermo espiritualmente y que necesita realmente acercarse a Dios a través de Cristo. ¿Ven? Entonces tenemos que entender eso. Que el pueblo judío criticó a Jesús porque simplemente no conocían la profundidad de las Escrituras. ¿Ven? Entonces los judíos no pudieron ver ¿qué? No pudieron ver realmente el Evangelio porque no rompieron primero su molde antiguo y el molde presente en ellos e impidió que vean al Mesías. Aquel Mesías que ellos están esperando, aquel Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ellos estaban delante de sus ojos, pero no lo pudieron ver. Porque el viejo molde, el molde antiguo de la ideología, del judaísmo, de los judíos, tanta ley, tanta letra, no pudieron ver al Mesías que estaba frente a ellos. El rey de Israel estaba frente de ellos, no lo vieron. Porque el molde actual en su vida no les permitió, la religiosidad, la incredulidad que estaba en ellos no les permitió ver realmente a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Estaba enfrente, no lo vieron. Entonces, en el momento que rompamos nuestro viejo molde, nuestro destino va a cambiar y vamos a empezar a disfrutar del Evangelio de Cristo. Si entendemos correctamente este día eso, vamos a realmente a disfrutar de que Cristo vino a solucionar todos nuestros problemas, pero empieza solucionando nuestro problema espiritual. Luego restaura nuestro poder intelectual, restaura nuestro poder físico, restaura nuestro poder económico, y luego de ahí somos testigos de Dios para hacer y restaurar, y Dios restaura nuestro poder de los encuentros. Cuando Dios restaura nuestra vida espiritual, intelectual, física y económica, Dios nos permite encontrarnos con otras personas para transmitir el Evangelio de forma correcta. ¿Amén? Entonces, cuando salgamos al mundo tampoco podemos dejarnos que las cosas que el mundo enfrenta nos debiliten. Porque el mundo, las circunstancias, la familia, los amigos te pueden debilitar cuando tú no estás firme correctamente en el Evangelio. Por eso dice, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y desciende a los pensamientos
y las intenciones. ¿Qué hace el Evangelio? Quebranta tu pasado, el molde del pasado, quebranta el molde presente, ese molde incorrecto, de incredulidad, de temor, de idolatría, de pecado. Todo eso Cristo lo quiebra a través del Evangelio completo y absoluto, directamente para nuestras vidas. Entonces, entendamos eso. Josué 1.8 dice que nunca se apartará. Dios estaba diciendo a Josué que nunca se iba a apartar, tendría que apartarse de su boca este libro de la ley, palabra del Evangelio. Y dijo que tenía que meditar de día y de noche para que haga conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces iba a prosperar su camino y todo iba a salir. Entonces, ¿qué hace el Evangelio de Cristo? Restaura nuestra vida. Quiebra el viejo molde, quiebra el molde actual en nuestras vidas, quebrantando toda ideología incorrecta, todo pensamiento de incredulidad, de temor, de fracaso, de miedo al futuro, de miedo a todo lo que está enfrentando este tiempo que estamos enfrentando. Eso es quebrado a través del Evangelio absoluto de Cristo, predicado tal como está. Por eso no podemos cambiar el mensaje de Cristo o mezclarlo con el humanismo, con el misticismo, con el legalismo, no. Menos con positivismo, no tiene nada que ver eso con el Evangelio. Entonces, el Evangelio tal como está, produce cambio en las personas. Cuando queremos añadir al Evangelio, hay un problema y caemos en humanismo y la gente sufre las consecuencias. ¿Ven? Entonces, ¿por qué el mundo entonces está actuando de una forma incorrecta? ¿Por qué el mundo está sufriendo? ¿Por qué el mundo simplemente desconoce estos principios? Y la iglesia también está sufriendo tan igual como el mundo, porque simplemente desconoce esta verdad. ¿Amén? Porque el mundo está ciego espiritualmente y no puede ver. En Lucas 6:39 dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque el que está ciego no puede mostrar a otras personas el camino a seguir. Entonces, si yo sigo viviendo bajo mi pasado, mi presente incorrecto, ese molde, no voy a poder ver más allá y no voy a poder ayudar a las demás personas que necesitan una respuesta para su vida. Entonces, si nos damos cuenta de eso, se verán nuestros ojos espirituales y podremos alabar a otras personas. En Efesios 4, del 22 al 24, vamos a leer Efesios 4, del 22 al 24, dice: por esto, desechando la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos y los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, la obra de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Bueno, el 22 vamos a leer. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santificación de la verdad. Entonces, Dios nos manda aquí a través del Evangelio a que podamos quebrar ese molde del pasado, el molde del presente, para realmente poder ver. Y dice acá: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo? A través de renovar nuestro entendimiento, a través de conocer las Escrituras, a través de entender la profundidad de lo que Dios me está hablando en su palabra. ¿Okay? Entonces, los problemas para nuestra vida van a ser respuestas. Todo lo que pasemos a partir de ahora van a ser plataformas donde Dios nos va a permitir pasar para hacer testimonio a los demás. ¿Okay? Entonces, cuando vayamos al campo, entonces vamos a romper los moldes, las personas que están sufriendo, porque están desconociendo esta verdad absoluta que trae sufrimiento, trae fracaso, trae quebranto en el ser humano. ¿Amén? Vamos a ver el punto número 3, el molde del futuro. Ese molde que Dios ha creado en Cristo Jesús. Dice: debemos enfrentar o entrar en el molde del futuro que Dios ha preparado. Efesios 2:10 dice que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿amén? Para buenas obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: Efesios 2:10 dice: pues somos hechura suya,
Habla de una creación perfecta de Dios. Creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Amén? Entonces Dios nos creó para buenas obras, para el molde nuevo, un molde del futuro que tiene que venir a nuestra vida a través del Evangelio, correcto. Eso va a traer respuestas a nuestra vida. ¿Entonces, por qué? Porque fuimos creados en Dios para buenas obras. Primera Juan 2:17 dice, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Qué significa eso? Que vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a tener miles de errores, pero conociendo correctamente el mensaje de Cristo, vamos a entender de que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y Dios quiere que nos aferremos a la palabra, y eso va a hacer que se ha quebrado nuestro pasado, ese molde del pasado, ese molde del presente, y se establezca ese molde conforme a lo que Dios estableció en nuestras vidas, para poder ver el futuro, que es glorioso cuando entendemos realmente el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, pero ¿cómo debemos aferrarnos? ¿O cómo debemos aferrarnos a ese molde nuevo creado por Dios? A través del mensaje básico, a través de entender de que Jesús es el Cristo, a través de entender que Jesús, aquella simiente de la mujer de Génesis 3:15, vino a esta tierra a solucionar nuestro problema espiritual, que estamos separados con Dios. ¿Amén? También entender Génesis 6:14, que habla del arca que Dios nos envió a construir a Noé. El arca que representa la salvación, representa a Cristo. Entender Éxodo 3:18, que habla de sacrificio, de levantar un culto en el desierto. Está hablando de Dios, del Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. En Isaías 6:14 habla de la promesa de que una virgen iba a concebir, de dar luz un hijo, y le iba a poder poner nombre Emmanuel. Eso se cumple en Mateo 1:23, cuando Cristo viene a la tierra a través del vientre de María. Y vemos también la conclusión de Cristo, de que Jesús es el Cristo, aquel simiente de la mujer prometido en Génesis 3:15. Pedro lo confiesa en Mateo 16:16, donde reconoce y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque esa confesión no es una confesión humana, sino es una revelación que viene de Dios, y sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Amén. Entonces tenemos que entender todo eso, de que en Cristo nuestro futuro está seguro, de que tenemos que ponernos el molde del futuro para poder enfrentar todo lo que se viene aquí en adelante para la humanidad. ¿Amén? ¿Cómo? Aferrándonos correctamente a tres misterios. El misterio de solo Cristo, de Hechos 1:1, donde entendemos que experimentamos el misterio del Calvario, el monte del Calvario, donde Dios restaura nuestra fe. También la experiencia o el misterio de solo el reino de Dios, de Hechos 1:3, donde tenemos que experimentar la experiencia del monte del Olivar, donde Dios restaura, mejor dicho, prepara a sus discípulos, los entrena, los capacita, donde Dios restaura sus vidas, restaura la sabiduría de Dios, restaura su poder intelectual en los discípulos, les abre entendimiento para que el Evangelio pueda edificar sus vidas. Y el tercer punto, que habla del tercer misterio, es solo el reino de Dios, de Hechos 1:8, perdón, solo el Espíritu Santo. Primero es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo, de Hechos 1:8. El poder de Dios para ser testigos. La experiencia del aposento alto de Marcos, donde los discípulos enfrentaron, donde los discípulos esperaron la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo, para poder recibir la llenura, el poder para ser testigos de las naciones. Amén. Entonces, si entendemos eso, Dios va a restaurar 4 cosas en nuestra vida, que hemos visto en anteriores clases. Dios restaura nuestra identidad, de Génesis 1:27. Dios restaura nuestra autoridad, de Génesis 1:28. Dios restaura nuestro pacto, de Génesis 2, del 20 al 25. Y Dios restaura nuestra familia, de Génesis 2, del 20 al 25. ¿Amén? Entonces, estos 4 puntos, estos 4 regalos que Dios le dio a la humanidad a través de Adán y Eva, Dios los restaura. Aquella acta que fue anulada en Cristo, aquella promesa dada por Dios al mundo, se cumple en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender eso. ¿Amén? Entonces,
No vivamos bajo nuestro pasado, ese viejo molde del pasado que trae sufrimiento. No vivamos bajo el viejo molde o el molde del presente que no nos permite ver el futuro. Vivamos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, ese molde del futuro que nos va a permitir ver realmente el corazón de Dios. Y la respuesta de Dios vendrán para nuestras vidas. Amén. Entonces, aferrémonos correctamente al pacto que Dios ha preparado. Aferrémonos a cada promesa de Dios en nuestras vidas. Aferrémonos completamente al Evangelio de Cristo y eso va a traer restauración total, completa. Jesús dice en Filipenses que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. Él mismo va a usar diferentes circunstancias, diferentes medios para que Él mismo, de una forma personal, pueda Dios restaurar y quebrantar el molde del pasado, del presente, y podamos ponernos ese molde del futuro para ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Amén? Entonces, si entendemos eso, vamos a poder disfrutar realmente de todo. Entonces, tenemos la victoria en cada área de nuestras vidas y seremos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, restaurando la vida de otras personas. ¿Amén? Entonces, disfrutemos que hoy pueda ser ese día donde recibamos todo lo que Él ha preparado. Que a través de esta enseñanza simple, básica, pero profunda, podamos entender de que Cristo vino a solucionar tres cosas en nuestra vida. Primero, solucionar nuestro molde antiguo, nuestro molde presente, y restaurar y ponernos en molde del futuro para poder ver realmente el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que entonces vamos a orar para terminar este tema de hoy día, el mensaje básico número 8, Cristo, aquel que soluciona 3 problemas fundamentales. Amén. Entonces, si quieren seguir escuchando más mensajes de esto para entender realmente lo que estamos transmitiendo a través de esta plataforma, les invito a que puedan entrar a mi canal de YouTube, se llama El Discípulo, suscribirse, y ahí para que puedan llegar notificaciones de nuevos mensajes, nuevos videos, y continuar también la línea de mensajes, ¿no? Porque este es el mensaje número 8, los demás mensajes también explica un poco más el problema fundamental de la humanidad, la respuesta, cuál es el origen del problema del sufrimiento del hombre. Todo eso lo vamos a poder ver, o lo pueden ver ustedes en diferentes videos que están ahí en la plataforma de YouTube en mi canal. ¿Amén? Entonces vamos a orar, los esperamos el día domingo a las 7 de la noche para seguir transmitiendo el mensaje de Cristo. Los jueves son de enseñanza, los domingos tenemos culto a las 7 de la noche. ¿Amén? Así que vamos a orar para dar por terminada esta enseñanza. Y cualquier duda, no duden, mejor dicho, en enviar sus preguntas, sus mensajes para poder responder a cada uno de ustedes. ¿Amén? Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias, Jesús, porque sabemos que a través de esta enseñanza, Señor, hemos visto de que tú solucionaste 3 cosas importantes. Has solucionado el molde del pasado, el molde del presente y el molde del futuro, Señor, para poder ver realmente tu plan. Que este mensaje, Señor, las personas, nuestra familia, amigos, hermanos, que están escuchando estos mensajes puedan recibir restauración total en su vida, Padre. Porque si soluciona, Señor, su problema espiritual, se soluciona todos sus problemas físicos, mentales, todo se soluciona. Porque ellos vuelven a ti y tú le das una respuesta espiritual, Señor, a sus vidas. Oro, Dios, para que cada persona pueda recibir en este día, Señor, una sanidad completa a todo su ser. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos, Dios, estableciendo tu reino en cada lugar, en cada parte del mundo donde esté escuchando este mensaje, Señor. Te bendecimos, te oramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos el día domingo. Amén. 7 de la noche. Bendiciones.